de anestesia total endovenosa, que es la técnica que aprendemos habitualmente en la universidad y es la que generalmente aplicamos en nuestro trabajo. Y cuando pensamos en anestesia total endovenosa, me imagino esto. Y a ver, ¿qué diferencia tiene esta con la primera imagen que vimos? Es que si este se cae, no hay vuelta atrás. Si este se cae, no hay vuelta atrás. No hay cuerdita para traer la vuelta. Y es que muchas veces eso es lo que pasa con la anestesia total endovenosa. Yo inyecto un bolo de lo que sea y no hay vuelta atrás. Tengo que esperar a que metabolice. Si es un fármaco que puedo revertir con, digamos, con un poco de suerte que tenga el revertidor, en fin, pero si no, no hay vuelta atrás. Afortunadamente, pues Ulysses Sirius decía que un mal plan es aquel que no admite modificaciones. Y nosotros tenemos que estar listos para el plan B, C, D, cuando se acabe el abecedario, los números, los signos, los emoticones del celular. Todas las opciones nosotros nos las tenemos que jugar a la hora de diseñar una estrategia anestésica o analgésica para nuestros pacientes. Y aquí al final, lo que nosotros queremos es lograr concentraciones de un fármaco en sangre que provean un plano anestésico. Eso es el fundamento, no solo de la anestesia total endovenosa, sino de cualquier técnica anestésica. Lograr concentraciones de un fármaco en sangre que provean un plano anestésico. Pero aquí, la clave de esto es un plano anestésico. ¿Qué es un plano anestésico realmente? ¿Qué debe... y para terminar, no, mentira, ¿qué debe tener un plano anestésico realmente? ¿Qué es un plano anestésico? Un plano anestésico es algo que se llama HRA. Cualquier cosa que tenga HRA es un plano anestésico, porque si no, es dormir a un perro. Y dormir a un perro para quitarle el útero y los ovarios no es ético. ¿Okay? Y muchas veces durante nuestra carrera dormimos a un perro y mientras el perro estaba dormido nosotros lo operamos y eso no se vale. Entonces H significa hipnosis y básicamente de ese componente nosotros vamos a hablar ahora, del componente hipnótico de la anestesia. R es relajación y A es analgesia, el gran secreto de todo esto. Así que la próxima vez que yo vaya a diseñar una estrategia, yo me siento un segundo y digo, ¿qué estoy usando de H? ¿Qué estoy usando de R? ¿Qué estoy usando de A? ¿Tengo los tres? Buenísimo, voy, sigo. ¿Me falta uno de los tres? Pues hago hasta lo imposible por conseguirlo, porque si no, voy a estar haciendo algo muy malo. Entonces, H, R, A. Hipnosis, relajación, analgesia. ¿En qué porcentaje? Pues ya lo veremos, ya lo veremos. No depende de mí, depende de mi paciente y de sus necesidades. No depende de mí. Porque si fuese por mí, no por mí de verdad, pero si fuese por nosotros los veterinarios sería pura H. Que no se mueva. Que se quede ahí mientras yo le hago lo que pueda, que no se mueva. ¿Que le duele? Bueno, no soy yo. Que tenga R, sí, sería bueno que tenga un poco de R para luchar, pero no importa, si no se mueve yo como pueda. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo está indicada una TIVA? Como estrategia única, es decir, yo voy a hacer todo el procedimiento con TIVA. No tengo otra opción, no tengo otra opción. Como estrategia compartida, y es lo que habitualmente hacemos, y se llama PIVA, anestesia parcialmente endovenosa, y es cuando nosotros en una primera instancia administramos fármacos por la vía endovenosa y después conectamos a nuestro paciente a la máquina de anestesia. Eso se llama PIVA. O otra técnica que es estos pacientes que se mantienen en las unidades de cuidados intensivos, sedados o anestesiados si fuese el caso, pues el tiempo que sea necesario. Ahí está indicada una TIVA. Ahora, ¿cómo dosificamos la TIVA? La TIVA depende, primero, no de la premeditación, sino de la premedicación, que debe ser un evento premeditado.
y donde yo decido qué voy a usar para mi paciente. Depende del estado físico del paciente. ¿Ya? Depende del estado físico del paciente y del tipo de procedimiento. Pero lo más importante de que hablamos para dosificar la anestesia total endovenosa es de la experiencia del anestesiólogo. Y aquí yo voy a hacer la gran pregunta del día. Doctora, ¿cuánto es un bolito? Doctor, ¿cuánto es un poquitico? Doctor, ¿cuánto es un chincito? ¿Han oído esos términos de anestesia? Un tris. ¿Cuánto es eso en volumen? Por Dios que alguien me lo diga. Porque nosotros no somos magos ni cocineros que ponemos una pizca de sal y una... No. Nosotros ponemos miligramos por kilo, que eso significa ml de algo. Y esa es la diferencia entre nosotros y los técnicos. ¿Okay? Que nosotros sabemos el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Entonces, esa manera de dosificar la anestesia total endovenosa ya no vale. Ahora nosotros lo hacemos como dosis única, es decir, yo necesito tantos miligramos por kilo y con esa dosis que calculé y que le administro a mi paciente me va a dar suficiente tiempo para lograr mi objetivo terapéutico. Voy a hacer una infusión continua, probablemente voy a tardar un rato más, así que prefiero tener a mi paciente conectado a una infusión, recibiendo este fármaco hasta que yo logro mi objetivo. Y la otra son los bolos de redosificación o los bolos dosis-respuesta. Y aquí viene la gran pregunta a lo que es un bolito. Los bolos de dosis-respuesta deberían ser o deben ser del 25% del bolo inicial. Así que si yo calculé que el bolo inicial es de 1 ml, de ahora en adelante, un bolito para ese paciente será 0,25 ml. Ya yo sé, cuando me dicen un bolito, bueno, ya sé que es de 0,25 ml en ese paciente en particular. Pero eso tiene un número. Tiene un número. ¿Okay? ¿Qué tenemos nosotros para Certiva en Latinoamérica? Pues tenemos barbitúricos, tenemos derivados alquifenólicos, propofol, tenemos estos fármacos que no son hipnóticos, ni la ketamina, ni la tiletamina, el soletil, ninguno de los dos son hipnóticos, pero si yo no tengo otra cosa, no tengo otro hipnótico, sino que este es mi componente que más se va a parecer al hipnótico, yo a esto le sumo una buena analgesia y una buena relajación y al final pues voy a tener un objetivo, voy a cumplir con un objetivo bastante parecido a lo ético. Y después tenemos cosas un poco más nuevas, como el etomidato, que es lo que va a venir a sustituir el propofol más temprano que tarde y para lo cual nosotros debemos estar preparados, y la alfaxalona, que es lo último que hay en inducción anestésica, que es un fármaco que, si bien fue diseñado para inmovilizar a grandes animales en la selva, leones, tigres, elefantes, cosas de estas, ahora tiene su versión de pequeños animales, y entre las grandísimas ventajas que tiene es que es un inductor anestésico que se puede administrar por la vía intramuscular. Yo le puedo poner esto intramuscular a un perro y obviamente después lo voy a tener que intubar y ventilar, pero si por algún motivo no le puedo tomar una vía o lo que sea, con una alfaxalona lo voy a lograr. Y cuando yo comparo los principales, tiopental, propofol, etomidato y ketamina, pues voy a darme cuenta que en cuanto a solubilidad, dosis, no se fijen en la dosis pues han cambiado muchísimo en el tiempo, pero hay algo en esta tabla, vamos a ver quién se da cuenta de eso, que no está bien. Mioclonos. ¿Cómo? ¿Mioclonos? Los mioclonos del etomidato son una característica, pero que lo caracteriza. Sí, qué redundancia, ¿no? Una característica que lo caracteriza, no tiene que ser alguno. Hay otra cosa.
¿La ketamina no es hipnótico? La ketamina no es un hipnótico. Muy bien. La ketamina hace catalepsia. Catalepsia. Así, cuando hablamos de los barbitúricos, les presento al doctor von Berger. Fue el médico que los diseñó. Es un fármaco de diseño entre 1867 y el año 1934. Estuvieron en auge los barbitúricos. Y estuvieron en auge porque los anestésicos inhalados eran muy peligrosos, eran explosivos. Literalmente explotaban los quirófanos y se moría el paciente, el cirujano, el anestesiólogo. El que mejor le iba era al paciente, que no se enteraba del asunto. Pero en 1950 aparece el alotano, que es el primer gas anestésico con un margen de seguridad lo suficientemente alto, y los barbitúricos pues pasan a un segundo plano, y ese segundo plano empiezan a usarlo los médicos veterinarios. ¿Okay? Y desde entonces en medicina veterinaria se utilizan los barbitúricos que tienen ciertas características interesantes que vale la pena simplemente recordar. Son excelentes hipnóticos, excelentes relajantes musculares, y ya tendrían H y R, pero no son nada analgésicos. No solo no son analgésicos, sino que si recordamos la conversación que tuvimos de dolor, más bien aumentan el dolor, porque al bloquear la modulación del dolor y al bloquear la posibilidad de que el cerebro se defienda, pues le va a doler aún más, a mis pacientes. Son muy alcalinos, y esa es la explicación que cuando se extravasan pues duelen tanto. Yo debo confesar que para mí es una leyenda urbana el hecho de que las extravasaciones de thiopental necrosan los tejidos y hacen un desastre. Yo no he visto la primera todavía, no sé si alguno de ustedes acá lo ha visto. Sí sé, y no tengo duda de que sean terriblemente irritantes y dolorosas, pero de ahí a que el perro pueda perder la pata porque se extravasó thiopental, no lo creo. Y lo que sí es importante es que su eliminación es por degradación metabólica, así que necesitamos un hígado que esté bastante bueno para metabolizar este fármaco. Pero a eso súmale que se acumula. Un fármaco que se puede acumular en el compartimiento graso, en la membrana celular, en el hígado mismo. Entonces le va a costar muchísimo más a este hígado metabolizar este fármaco. Pero es un fármaco que en cierta manera está de salida en medicina veterinaria. Cada vez más usamos más propofol, más máquina de anestesia y todo lo demás, así que digamos que simplemente recordar un poco de él, que había un momento, no sé si aquí alguna vez lo usaron, que se combinaba propofol y thiopental, cuando el propofol era muy caro y el thiopental era lo que había, entonces se podía combinar propofol y thiopental y se utilizaba esa mezcla para hacer nuestra realidad, que además es una realidad que está evolucionando constantemente, es el propofol. Los derivados alquifenólicos que tienen una acción ultra corta, que no se acumulan, que son muy liposolubles, por lo tanto alcanzan rápidamente no solo el sistema nervioso central, sino otras estructuras anatómicas que están hechas de grasa, como, que no está la doctora que sabe las razas, la placenta, por ejemplo. Alcanzan muy rápidamente la placenta. Hay un detalle interesante con el propofol, y es esto que se comenta acá, que el equilibrio se logra en 3 minutos, y tiene que ver con el hecho de que puede producir apneas que duran entre 4 y 7 minutos. 4 y 7 minutos que podrían ser muy aterradores para alguien si el paciente no está intubado y no tengo con qué ventilar y no sé qué y todo lo demás, sobre todo porque nadie aguanta ni 4, mucho menos 7 minutos sin respirar. Pero esto lo podemos evitar si nosotros calculamos la dosis de propofol y nos tomamos el tiempo de administrarlo en 3 minutos. Nosotros le vamos a permitir al organismo que logre un equilibrio sangre-cerebro y no aparezcan estas apneas en la inducción. Pero si yo agarro el propofol y le hago dejo de respirar. Ahora pongo yo en la balanza. Es mucho más fácil, con mucha sangre fría, eso sí,
mucha sangre fría, porque los que quieran hacer anestesia aquí como especialidad o como modo de vida, la principal característica es que tienen que tener sangre fría. Es mucho más fácil intubar a un paciente que no respira que un paciente que respira. Mucho más fácil. Y si yo sé que esa apnea va a durar 7 minutos, tubo y ambú, 7 minutos, chao, te despertaste, listo. Pero bueno, es un juego que no, mejor no jugar. Otra gran ventaja que tiene es que tiene un metabolismo extrahepático, no solo hepático, sino extrahepático. Por lo tanto, no necesito el 100% del hígado para metabolizar este fármaco. Lo que sí es que carece de actividad vagolítica. Y a ver quién me podría explicar que un fármaco no tenga actividad vagolítica. Vamos, ¿qué opinan? Vagolítica es que inhibe la acción del nervio vago. Y este no tiene esa actividad, así que no inhibe la acción del nervio vago. ¿Cierto? ¿Sí? Así que yo lo pongo y no se inhibe el nervio vago. ¿Qué pasa cuando yo inhibo el nervio vago? El reflejo y la claro, empiezas a tener reflejo, frecuencia cardíaca aumentada, en fin, movimiento peristático, se vuelve como loco. Y eso ocurre casi en todos los casos, porque mañana con un poco de suerte vamos a ver, y esto es algo malo, pero es bueno que ocurra durante nuestro entrenamiento, vamos a tener algún paciente que con Propofol desarrolle síndrome de Chief-Charrington. ¿Lo han visto? Miembros exteriores hiperextendidos y miembros posteriores flácidos. Y eso ocurre o podría ocurrir en algunos pacientes con Propofol. ¿Y cómo se cura, entre comillas, cómo eliminamos eso? Increíblemente no, o lógicamente dándole más Propofol. Porque lo vamos a planchar, ese es otro término muy científico, planchar, que es ponerlo bien anestesiadito, mucho más. Y el cerebro se va a olvidar de que tiene Chief-Charrington. Y reduce la presión intraocular y la presión intracraniana. Esto es bueno si yo tengo un paciente que se cayó de algún lugar o lo arrolló un carro o lo que sea y yo no sé ni siquiera por dónde le dio, no sé si le dio por la cabeza, si cayó de cabeza, no lo sé. Pero lo que menos quiero es aumentar la presión intracraniana y mucho menos la presión intraocular, así que mi fármaco de elección debería ser el Propofol. La ketamina solamente produce catalepsia, que es esa disrupción funcional entre el tálamo y la corteza. Produce algo de analgesia somática exclusivamente, no analgesia visceral, por eso duelen tanto las OVH con Valium y ketamina exclusivamente. Afortunadamente, pase lo que pase, produce amnesia, así que esta gente que usa ketamina con fines oscuros, pues por muy bien que la pasen, mañana no se van a acordar. ¿Ok? Yo no me acuerdo. Mañana, por cierto, todos en ayunas y todo lo más, porque vamos a probar ketamina. Es parte y para mañana necesito un par de candidatos para anestesia local. Un niño y una niña. Levanten la mano antes que los escoja yo. ¿El niño? Aquí está el niño. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y la niña? La niña. ¿Listo? Por favor, se vienen en ayunas y bañaditos. Por si acaso. Pero ayunas sí, el baño lo discuto. Pues bueno, por lo menos en ayunas. No les va a doler, al menos no mucho. El ketamina sí todo. ¿Okay? Así que preparaditos para mañana. Y son proconvulsivantes. Este fármaco es proconvulsivante por dos razones. Lo que hablábamos antes, su porción levógira tiene ese componente que aumenta, o mejor dicho, disminuye el umbral de las convulsiones, pero además consideren que este es un fármaco que aumenta la presión intracraniana. Y al aumentar la presión intracraniana, cambian las condiciones dentro del cerebro y desencadenan. Doctor. Cuando lo usa con acepromacina, no se baja más el umbral. Claro. Ah, no,
No, tú sabes que hay nuevos estudios de acepromacina súper interesantes. Antes decían no le den acepromacina a los perros porque la acepromacina es proconvulsivante. Ahora le damos acepromacina a los perros para que no convulsionen. No como un remedio, no como un remedio de ninguna manera. El trabajo debe estar aquí en algún lugar de esta cosa que llamo yo mi computadora, pero se ha demostrado que no es proconvulsivante. Y además ser ansiolítico en un perro que yo lo tengo súper estresado y le doy acepromacina y le bajo sus niveles de ansiedad, pues seguramente va a tener menos oportunidad de convulsionar. ¿Okay? Pero sí combinamos mucho acepromacina con ketamina buscando lo mejor de ambos fármacos. Este tiene un metabolismo hepático y lo más interesante de este metabolismo hepático es que tiene un metabolito activo. Cuando entra ketamina, sale norketamina. Y esa norketamina es capaz de seguir haciendo efecto, pero muy especialmente el efecto que no quiero. El efecto de ansiedad, de cialorrea, de alucinaciones, de escuchar todo a muchísimo más volumen. Y cuando pasa por el hígado, pasa eso. Por lo tanto, tiene una eliminación bien prolongada. Todas estas cosas que yo estoy hablando, las estamos hablando a 5, 7, 10, 15, 20 miligramos por kilo, no a medio miligramo por kilo. De hecho, los invito a que hagan el siguiente experimento: agarren un perro, pónganle una vía e inyéctenle medio miligramo por kilo de ketamina en la vena. No pasa nada, el perro está como si nada, no lo afecta neurológicamente. Ahora, ese mismo perro, más atrás le ponen un bolo de fentanil, por ejemplo, cae planchado, porque la ketamina preparó el ambiente en el haz dorsal de la médula espinal para que esa dosis de fentanil fuese mucho más eficiente y agresiva. Y en cardiópatas es un fármaco que a mí me gusta incluir en las estrategias porque yo sé que le va a dar algo de tono vascular a mis vasos y para mí, lo dijimos antes, es mucho más importante la presión arterial que la frecuencia cardíaca. Estos pacientes cardiópatas muchas veces tienen frecuencias cardíacas altísimas, pero porque no tienen tono vascular. Entonces ellos están tratando de empujar como puedan la sangre, pero no están consiguiendo resistencia de los grandes vasos. Con medio miligramo por kilo de ketamina le damos esa resistencia que queremos. Y esto es lo más nuevo que nosotros tenemos ahora, que es el imidazol, el etomidato. Es un agente imidazólico. Tiene ciertas características que lo hacen bien interesante. Un agente no barbitúrico, así que no se acumula, de acción ultra corta. Igual como cualquier hipnótico, no provee analgesia, pero a diferencia del propofol, no libera histamina. Una de las desventajas que podríamos tener nosotros con el propofol es que algún paciente de estos sea alérgico a alguna de las cosas estas que incluye el propofol, el huevo, la soya, todas esas cosas. Este no provoca liberación de histamina. Además, en esas situaciones de bajos niveles de oxígeno, que son en algún momento las anestesias, protege al cerebro. Es decir, es un protector cerebral reduciendo el consumo de oxígeno metabólico. Y muy interesante es el hecho de que prácticamente no provoca ninguna alteración ni respiratoria ni cardiovascular. Así que este es el fármaco ideal para los pacientes cardiópatas. Con esto se anestesian a los pacientes cardiópatas en medicina humana siempre desde que existe. Porque el corazón no se entera que hay algo que está llegando al cerebro que está permitiendo hacer cirugía. Pero como no todo lo que brilla es oro, tenemos un par de detalles con este fármaco. El primero es que produce mioclonos. Y debo decir esto porque ustedes mañana, pasado, por la semana que viene, se van a conseguir una ampolla de etomidato y van a llamar al propietario y le van a decir: no sabe qué suerte que tiene usted, señora. Yo estuve en un curso de anestesia y me dijeron que esto era lo mejor. Por favor, quédese aquí conmigo. Yo quiero que usted vea todo lo que yo aprendí con este fármaco, lo más seguro de la anestesia. Y le empiezan a poner el etomidato y el perro empieza: ¿qué va a decir la señora? No fue con ningún curso, me están mintiendo. Esto es pura mentira. Entonces los pacientes que se van a medicar
con etomidato se premedican con midazolam. Con midazolam para evitar este mioclono. Y lo otro es que durante el efecto del fármaco se inhibe la esteroidogénesis o la producción de esteroides. Así que en nuestro trabajo tenemos un par de pacientes en los que deberíamos tener cuidado. ¿Cushing o Addison? ¿Cuál de los dos? ¿Sí? Addison. Bueno, sí, ¿y por qué? ¿Qué es Cushing? Es hiperadrenocorticismo. Así que yo quiero bajar los niveles de esteroides, así que hasta funcionaría. Sería un tratamiento caro, pero funcionaría. ¿Y qué es Addison? Hipoadrenocorticismo. Si ya lo tiene bajo y yo le doy algo que lo baja aún más, no está bien. Afortunadamente son pocos los pacientes con Addison que nosotros vemos y atendemos y revisamos, en fin, pero tenerlo en cuenta porque uno nunca sabe cuándo. ¿Cuánto dura el efecto como inhibición de esteroides? Mientras está haciendo efecto el fármaco. Sí, tampoco es una cosa del otro mundo, pero valga la nota farmacológica importante. ¿Okay? Entonces, doctores, si yo ahorita les digo y les pido que por favor diseñemos rápidamente una estrategia para una OVH, y yo te digo, doctor, H, dime un H. El que sea, un hipnótico. Tiopental, otro. Pentobarbital. Pentobarbital, otro. La ketamina. No, yo no sé más. Otro. Diazepam. Un H, un hipnótico. Etomidato. Propofol. Propofol, listo. Miren, tengo varios de donde escoger. Hasta la mismísima ketamina, teniendo en cuenta que le tengo que poner muchas otras cosas más. A ver, y ahora, R. A ese paciente. Silacina. Silacina es un buen R y además es un buen A. ¿Qué otro? La cepromacina podría ser un buen R. Nosotros casi no utilizamos el goyacolato de glicerilo. Que es un relajante neuromuscular propiamente dicho. No, cuando yo uso relajantes musculares, uso bromuro de rocuronio. Es mucho más seguro. Sí. Pero eso es un relajante, propiamente un relajante neuromuscular. Pero nosotros tenemos fármacos que funcionan. Bienvenido. Las benzodiazepinas, ¿qué tal? Midazolam, diazepam, clonazepam, son unas buenas R, ¿no? Son unas buenas R. Y ahora, una A, o dos, o tres, o cuatro. Remifentanil. Remifentanil, esa es una super A y un super R. Tramadol, morfina. Vamos. Un AINE, un alfa-2 agonista, la bupivacaína intraabdominal, la lidocaína para hacer bloqueos de todo tipo. Finalmente, cuando yo me siento y pienso en esto, mis estrategias van a ser mucho más, no solo mucho más seguras, que ya eso es bastante bueno, sino mucho más eficientes y mucho más éticas. Tengo R, tengo H, tengo A o HRA, listo. Voy a hacer el OVH. Que no tengo la mejor analgésico del mundo, porque no lo tengo en este momento. Bueno, sí, y consciente de eso voy a ver qué hago para la próxima. Pero por lo menos no lo estoy haciendo sin nada de analgesia. ¿Ok? Hay un detalle muy importante, yo sé que lo dicen en toda Latinoamérica, es que el inocente lo protege Dios. Y les debo decir que ustedes están perdiendo la inocencia hoy, así que cualquier cosa que ustedes hagan más de ahora en adelante, en su conciencia y en su karma quedará para las próximas 258 generaciones de ustedes y sus descendientes. Así que ustedes verán si lo hacen bien o no lo hacen bien. Eso es solo un comentario muy personal. ¿Okay? Entonces, no olvidemos, simplemente la tablita la pongo porque tardé muchos días haciéndola y me hice mal. ¿Qué tal? Duré como 3 días fajado y cuando llegué yo a mi presentación magistral me di cuenta que lo hice mal y para eso la dejé, para recordarme que puedo hacer las cosas mal.
para recordarme que a pesar de que estudie mucho, de que me entrene mucho, de que me forme mucho, aún así puedo hacer las cosas mal. Y tengo que seguir. Y tengo que ponerme más. Y tengo que tener los mejores libros de veterinaria y de anestesia. Porque si nada de estas cosas funciona, un buen libro de doctores nunca los va a dejar mal. Para eso, finalmente, hoy en día las versiones digitales han hecho que esta técnica no funcione. Sí, no, se cuenta más. Las versiones digitales han hecho que esta técnica pierda su peso en el tiempo, así que ya casi no la utilizamos. ¿Okay? Esta es una combinación enzimática con aguantacaína y un poco de literatura. Este tiene mucha fuerza. Multimodales. Exacto, este es multimodal. Pero bueno, sí, estas cosas se veían en medicina veterinaria. Y aguanta el perro que se pobres perros. Antes de seguir, a ver, consideren estas cosas, lo importante que ha sido la analgesia en la nueva medicina veterinaria. Les cuento, por ejemplo, el Longman Jones es este que está aquí, este es el Longman Jones, es la Biblia de la anestesia veterinaria. Un libro que sale cada 10 años prácticamente. Es un libraco así que sale cada 10 años. Y en sus primeras 3 ediciones se llamaba Anestesia Veterinaria. Y en las últimas 2 se ha llamado Anestesia y Analgesia Veterinaria. O sea, si la Biblia cambió de nombre, algo bueno e interesante debe tener, digo yo, para que la Biblia cambie de nombre. Entonces, lo importante es eso, doctores, pensar y considerar, sentarme un segundo. Uno dice sentarse, pero uno nunca se sienta para nada, pero por lo menos pensar en el H, en la R y en la los tengo, voy. Qué suerte que tuvo ese paciente. Y si ahora ustedes hacen una visión retrospectiva, van a ver cuánto hicieron solo con H. Es más, ni siquiera H. Ni siquiera había H, era catalepsia. Así que, nada. El lema de aves, se los digo para que no lo olviden, es duro contra los malos. Así que de ahí en adelante, duro contra los malos. Nada. ¿Preguntas, doctores? ¿Comentarios? Conseguimos todo esto, salvo el etomidato, propofol, se consigue fácilmente acá. Sí. ¿Sí? Sí. Hay un tema interesante con esto de se consigue fácilmente. Con esto de se consigue fácilmente. Pues dice, no, pero es que yo no lo consigo. ¿Y lo has buscado? Bueno, no, pero es que, doctores, el hada madrina del propofol no existe. Ustedes se pueden arrancar un diente y ponerlo bajo la almohada y no va a venir el ratón del fentanilo el otro día a regalarles una ampolla de fentanilo. Hay que salir a buscarlo. Y ya yo sé todos los trucos acá de Colombia. Para conseguir opioides, uno se inscribe en un sistema, no sé qué, y tienes acceso y derecho a todo eso. Ah, que es complicado, pero ya quedará en tu manera de trabajar si lo usas o no lo usas. La oportunidad la tienes. La oportunidad la tiene. No, que el propofol lo venden en Cali. No, listo, iré a Cali. No sé. Pues ya, o sea, hay que buscar las cosas. No van a venir a tocarnos la puerta. Es muy poco probable que eso ocurra. Doctor, una pregunta. Digamos, yo he escuchado y en medicina humana y en veterinaria se habla a veces del coma inducido. Ajá. Algunos textos hablan de coma inducido. Yo he escuchado en conferencias sobre el coma inducido pues, en perros o algo similar a lo que hacen en humanos, pero la verdad no he encontrado un protocolo como bien definido que realmente, o alguien que tenga la experiencia y nos diga, miren, manéjenlo así. Nosotros, en esta charla vamos a manejar algo sobre eso. No, pero te lo comento así rápido y furioso y te explico eso, y te explico lo que tú quieres saber. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que convulsionan y no sé por qué convulsionan, pero convulsionan y necesito detener esa convulsión mientras yo investigo. ¿Qué hago? Les induzco un coma y los pongo a dormir 2 o 3 días con propofol. Preparo una infusión de propofol
y le administro a 10 ml por kilo por hora y los dejo durmiendo 2 o 3 días. Solo propofol. Cada 12 horas los despierto, veo si convulsionan otra vez, que coman, que orinen y otra vez a dormir. A las 48 horas los desconecto de la infusión al 100% y veo si vuelven a convulsionar, porque inclusive esta es una manera de resetear el cerebro. Salvo que el perro tenga un tumor cerebral donde ni modo, no hay manera de que no se va a curar de esa, pero a veces con un trauma y yo necesito bajar la inflamación, el edema cerebral. Una crisis epileptiforme podríamos combinarlo con la anticonvulsivante. Por supuesto, y a dormir 2 días. Y con mental. El tema es que se acumula. Antes se utilizaba. Claro, pero el tema es que se acumula. Y no lo puedo dejar 3 días, lo pongo 3 días con pental y 15 días durmiendo. Se utilizaba una dosis. Sí. Y Y se mantenía. cada 12 horas y luego Sí. él solito sin mantenimiento seguía Se queda dormido, pero porque está acumulado. Porque está acumulado. Esto yo sé que yo lo dejo 3 días conectado a eso, lo desconecto y a los 7 minutos se despertó. O por lo menos comienza a despertarse y a estar consciente y demostrarme si esa crisis epiléptica cesó o continúa. Pero así se hace, preparas una infusión de propofol, solo de propofol, porque este perro partimos del principio de que no le duele nada, o sea, no tiene un componente, no tenemos por qué incluir un componente analgésico allí, y yo lo que necesito es mantenerlo en hipnosis. No necesito que esté relajado porque yo no voy a entrar en su abdomen a nada, pero la verdad es que el propofol también es un buen relajante. Y la gran ventaja del propofol es que si esa convulsión está asociada a algún tipo de inflamación intracraniana, una de las características del propofol es que reduce la presión intracraniana. Y así se hace, así de simple o así de complicado, lo que hay que empezar a hacerlo. Claro, las infusiones tenemos que recordar que son material para mantener niveles de un fármaco. Es decir, nosotros tenemos que poner un bolo para lograr copar los receptores y después con la infusión mantenemos eso. Porque si yo lo coloco, conecto a la infusión, a la velocidad de infusión y todo lo demás, se puede pasar varias horas antes de que se quede dormido. Y en esas varias horas puede convulsionar y le va a costar mucho más quedarse dormido. Entonces yo lo duermo, en este caso no lo anestesio, en este caso es sí, lo duermo. Esto es una cura de sueño, también le puedes llamar así si tú quieres, una terapia de sueño con propofol, y después mantengo los niveles con esta infusión. Solo recordar que lo tienes que despertar por lo menos una vez al día o 2 para que coma, para que lo hagas un examen físico, para que lo evalúes, un examen neurológico, en fin. Y 48 horas después lo desconectas de esto y vemos qué pasa. No, bueno, sí, cuando lo despiertas para evaluar lo que come y todo lo demás, buena pregunta, le vuelves a poner un bolo de inducción y otra vez mantenerlo dormido. La dilución se hace en Ridger, en Destrozal 5, en Salina. Doctor, ¿y el propofol se tendría que ir diluido en el fluido? Sí. Si tiene una bomba de infusión, buenísimo. Y si no, agarras una bolsa de Ridger de estas de 500 ml, le sacas 40 ml y le pones 40 ml de propofol. Y va una gota cada 2 segundos, una gota cada 4 segundos. Y así lo vas manteniendo. 10 mililitros kilo hora, ¿cierto? 10 ml por kilo por hora. Okay. Y por supuesto, evaluación. Ese no es un paciente que no voy a aprovechar que el perro está dormido 2 días y me voy para la playa. Lo dejo el viernes y lo recojo el lunes. No, es un paciente hospitalizado en una situación de cuidado crítico. Necesita alguien ahí todo el tiempo. ¿Okay? Doctor, pues en una charla que tuve la oportunidad de escucharlo, hablaba de que esa división usted la podía guardar. ¿A mí? Sí. Esa división, usted, digamos, cuando se puede guardar. La división de leche lactato, de destrozo, lo que sea, usted la puede guardar refrigerada durante cierto tiempo. Sí. A ver, 8 o 10 días se puede guardar sin problema. Sí. Esta no hay que protegerla de la luz, pero sí de la temperatura. Hay muchos mitos con el propofol, muchos mitos en el sentido de que el laboratorio te dice, usted abre la ampolla y la bota. Usa 0,3 ml, que era lo que necesitaba, y lo demás lo bota. Bueno, sí, esas son técnicas del laboratorio. Pero en la Universidad Complutense de Madrid hicieron este experimento. Agarraron una ampolla de propofol
Ahora también viene, o sea, viene la presentación clásica de ampolla y la de frasco ampolla, que es la mejor a mi juicio. La mejor no porque sea mejor el producto adentro, sino la manera de practicidad, exactamente. Pero agarraron una ampolla, la abrieron y la pusieron sobre la nevera de la cocina del lugar donde estaban los residentes de anestesia. O sea, un lugar X, cero asepsia, cero nada, una cocina común y corriente. Y todos los días llegaban con un hisopo estéril, tomaban una muestra, cultivaban. Tomaban una muestra, cultivaban. La primera vez que creció algo fue en la muestra que tomaron el día 13. O sea, la del día 1 a 12 no creció nada. Y la del día 13, ahí ya había estado creciendo algo. Así que, a ver, si me queda medio cc de Propofol y tiene 15 días en la nevera, otro y ya. Y ya. ¿Ok? Pendientes con eso. Doctor, ¿qué casos de intoxicación mental de ellos en el cual no hay antídoto? Lo pones a Claro. Sí, lo pones a que mientras eso se metaboliza de alguna manera, lo pones con el Propofol. Okay. A ver, ¿quién tiene gatos aquí que levante la mano? Pero poquito. ¿Más de un gato aquí? O sea, dos gatos. Y más de uno. Exacto, dos gatos. Sí, porque la pregunta continúa. La pregunta continúa. ¿Más de dos gatos? Tres. Tres. Chica, borderline, ¿eh? Porque de 4 para adelante ya es loco. Hasta 3. No, yo lo sé, es muy fácil. Hasta 3 es presidente. Exacto, es muy fácil. Pero la mala, sí. Exacto, la mala noticia para los que tienen gatos es que ustedes no tienen el gato los tiene ustedes. Porque finalmente es así. Hay muchísimos secretos y cosas extrañas acerca de los gatos, muchos mitos acerca de los gatos, que nosotros, al menos algunos, vamos a tratar de desmitificar aquí. Pero quiero que vean estos números. 79.600.000 gatos. Estados Unidos. Son los gatos que van al veterinario en los Estados Unidos. Que van al veterinario y dejan dinero en el veterinario en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay que van al veterinario más gatos que perros. Más gatos que perros. 7.900.000 es el número de gatos que hay en México. Una ciudad latinoamericana. Sí, 10 veces más grande que cualquier otra capital o que cualquier otro país, pero latinoamericana. Y quiero hablar ahora aquí de la realidad, del estilo de vida, de cómo somos, de cómo pensamos. 105.000 gatos. No, Guadalajara. Caracas nos lo estamos comiendo. 105.000 gatos hay en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Muchísimos gatos. Y estoy seguro que aquí, en la medida, lo comentábamos ahora Ale y yo, que las ciudades crezcan hacia arriba, se van a ir llenando de gatos. Porque es mucho más fácil tener un gato, o dos, o tres, que cualquier otra cosa. Porque los que tenemos gatos sabemos que nosotros no podemos ir un fin de semana, nos vamos el viernes, dejamos comida, agua, arena, no sé qué, regresamos el domingo y no pasa nada. Nosotros le hacemos eso a un perro y lo conseguimos ahorcado así en la sala de la depresión. Ay, no me quiere, bueno, yo tanto que le muevo la cola. El gato sí, prepárense para 2 o 3 días de ley del hielo, le voltean la cara, y pero después se les quita. Pero de resto, son una maravilla, porque realmente el único misterio sobre el gato es saber por qué él ha decidido ser un animal doméstico. Los gatos no nacen, los perros nacen bobos ya de una vez, pero los gatos no. Ustedes, la gata de ustedes, querida de toda la vida, 5 o 6 años, se escapó, tuvo una noche loca, regresó preñada y pare debajo de tu cama. Y tú vas a tocar a los gaticos que nacieron debajo de tu cama.
O sea, está aquí conmigo. Entonces hay que domesticarlos como los caballos, por ejemplo. No nacen salvajes. Después, bueno, uno se acostumbra a ellos más que ellos a uno. Pero el resto de los misterios, al menos los farmacológicos y los fisiológicos, tienen que ver con que los gatos tienen una capacidad de aclaramiento y eliminación de fármacos muy lenta y además dosis dependiendo de cualquier fármaco, pero vamos a hablar nosotros de analgésicos. Es decir, mientras más dosis le doy de lo que sea, salvo de acetaminofén, que ahí no hay vuelta atrás, más tiempo le va a tomar metabolizar. Y todo esto tiene que ver con su muy baja capacidad de glucuronización hepática. La glucuronización hepática es el mecanismo fisiológico, farmacológico a través del cual se metaboliza casi cualquier cosa. Nosotros los anestésicos y los analgésicos, los antibióticos, los antidepresivos, todo se hace a través de la glucuronización. Pero los gatos tienen una muy baja capacidad de glucuronización. Así que la primera conclusión a la que yo podría llegar ahora es que le puedo dar cualquier cosa que no sea acetaminofén, solo que le tengo que dar más tiempo al hígado y a una dosis indicada y más tiempo al hígado para que lo elimine. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay un artículo muy bueno que explica ese fenómeno. Ah, buenísimo. Los gatos evolucionaron como carnívoros estrictos. Exactamente. Entonces, mientras que otros felinos no son carnívoros estrictos. Exactamente. Entonces, el hecho de que los otros están en contacto, ¿no es cierto?, con plantas, por ejemplo, con el ácido acetil salicílico, entonces sí, ha permitido que haya una evolución del sistema microcelular, claro, que permite la biotransformación. En cambio, en el gato no. Pero ¿sabes por qué? Porque el tigre se come el venado y se lo come completo, el estómago, todo, y ahí hay vegetales. El gato come carnita desgrasada, cortada en tiritas de 2 centímetros, porque si la cortas de 2 centímetros y medio no se la come. De una marca, de una carnicería, porque vas a la de al lado y tampoco se la come, y todo eso, estoy de acuerdo contigo. Y esa es la razón por la cual no metabolizan los AINES. Exactamente. Los no metabolizan el acetaminofén o les toma tantísimo tiempo, exactamente. Otra cosa que nos preocupa cuando, ves, esa es la palabra que yo quería escuchar, que hay una preocupación por la toxicidad potencial y las reacciones adversas de las drogas o los fármacos analgésicos. Yo digo, bueno, tenemos todo el día aquí hablando de lo que hace un fármaco, cómo lo hace, etc. Y yo aquí me pregunto, ¿qué pasa, doctora, si yo le pongo una dosis de propofol a un gato y deja de respirar? Además de asustarte y todo lo demás. Bueno, listo, pero ¿qué hace el propofol, entre otras cosas? Produce apnea. ¿Qué tal si yo le pongo una dosis de antibiótico y deja de respirar? Eso sí no está en las cuentas. Correcto. Ahí sí es verdad que no sé qué hacer. Pero yo sé que el propofol produce apnea. Y por lo tanto, listo, tubo, ventilación, ya. Lo tienen. De eso es lo que se trata, conocer los fármacos. Y también hay una dificultad para reconocer el dolor. Bueno, en este par de casos es obvio que a estos pacientes les duele. Pero, ¿qué hace un gato cuando está cómodo viendo televisión en su sofá favorito, que eres tú? ¿Qué hace? ¿Qué ruido hace? Ronronea. ¿Qué hace un gato cuando tiene hambre? Ronronea. ¿Saben qué hace un gato cuando le duele algo? Ronronea. Así que el ronroneo, ay, pobrecito, el gatico se cayó de un 7º piso y todavía ronronea. Está feliz. Están felices. No, que cuando les duele, ronronean también. Nosotros lo que no queremos llegar, una de nuestras metas cuando atendemos gatos, es que no queremos llegar a que desarrollen liquidosis hepática por inapetencia o por ingesta inadecuada de calorías, porque se va a hacer un círculo vicioso. No como, más me duele, más me cuesta metabolizar los fármacos, porque menos glucuronización voy a poder hacer. Así que yo tengo que hacer que el gato coma. Una de mis metas es hacer que el gato coma. Y vamos a ver un par de cosas para hacer que el gato coma. Por las buenas o por las malas, pero que coma. Y un estudio que se hizo muy interesante en Gainesville, la Universidad de Carolina del Norte, acerca de la frecuencia analgésica de gatos versus perros.
Hicieron una encuesta totalmente a ciegas, nadie ponía nombre, nadie ponía, solo hacía checkmark como para que no le identificaran la letra, era muy segura de que no te fueras a rayar ahí con esa. Y se le hicieron desde el jefe de la clínica hasta los muchachos que estaban entrando. Y les hacían algunas preguntas asociadas a qué tanta analgesia le dan a un gato y qué tanta analgesia le dan a un perro. Y, gran conclusión, le dan más analgésicos a un perro que a un gato sin saber por qué. Sin que tenga una explicación científica. Sí, bueno, no se identifica igual el dolor, etcétera, pero si yo sé. Así que la conclusión a la que se llegó, y una de las maneras de manejar el dolor en los gatos es haciendo algo que se llama, es haciendo esto, prepárense. Se llama lo de arriba. Hacer un enfoque antropomórfico del dolor. Esto es lo que hizo Dennis Hafner durante 25 años de su vida. Él era el Catman. Él pasó 25 años de su vida haciéndose modificaciones corporales en su cuerpo para parecerse a un gato. Estos son unos piercings que él se quitaba y ahí se ponían bigotes de gato en las presentaciones, son sus dientes de verdad, su enfermedad periodontal de verdad. Y lo último que hizo él antes de morir, se hizo una cola de gato, sabrá Dios dónde se la enchufaba, pero que se movía según sus emociones, como se mueve la cola de los gatos. Yo no les estoy pidiendo que ahora salgamos todos de aquí a tatuarnos la cara, que se piercing, mucho menos la cola, pero sí entender de que si un gato se cae de un tercer piso, por Dios, aunque el tipo esté ahí estoico, créanme que le duele. Si a un gato, es más, vamos a ver un detalle muy interesante de Carol Matthews, por supuesto, acerca de cómo nosotros a través de la analgesia podemos diagnosticar cosas. Así que finalmente lo que hay que entender de que si a mí me duele algo, al gato seguramente le duele algo, porque las vías del dolor son exactamente iguales, porque ambos cerebros tienen corteza. Sí, muchísimo más desarrollada la corteza del gato, la mentira, la de nosotros. Un gato quisiera que yo dijera eso, pero no lo voy a decir. Muchísimo más desarrollada nuestra corteza que la del gato, pero al fin y al cabo somos cerebros con corteza. Y los cerebros con corteza son capaces de manejar muchísima información, entre ellas la información dolorosa. Así que, entendiendo lo del enfoque antropomórfico, hay un detalle que si nosotros habíamos hablado que el miedo, el estrés, la ansiedad, etcétera, son importantes en todo el tema del dolor en los perros, en los gatos, esto es algo que va muchísimo más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Un gato, les hago esta pregunta, cuando el gato no está en el suelo comiendo algo así, ¿dónde está? Durmiendo, pero ¿dónde? Siempre alto. Los gatos no están al nivel del piso, solo van al piso a comer y otra vez arriba. Todo, los grandes felinos, todo arriba. Un gato ve el mundo desde arriba. Así, la primera gran cosa mala que uno le puede hacer a un gato es llevarlo al veterinario en un kennel y ponerlo al piso en el mismo nivel donde están los piazos de perros esos. Eso para ellos es muchísimo estrés. Así que un pequeño cambio que ustedes pueden hacer en su clínica es poner una mesita que diga, un cartelito que diga solo para gatos. Y ahí la gente con gatos, que además es gente muy especial, lo va a poner ahí. El gato va a poder tener, ¿viste como yo? El gato va a poder tener contacto visual con su propietario o viceversa, y va a bajar sus niveles de ansiedad. Lo otro, nosotros no podemos meter a un gato en una jaula sin un lugar donde él se pueda esconder. Así sea que él pueda meter la cabeza así como el avestruz, no importa que se vea el resto de su cuerpo, pero él necesita esconderse y estar allí tranquilo. Obviamente, una buena temperatura y hay una relación entre la alimentación, los fármacos y el cariño. Los que tenemos gatos, todo el día trabajando en la computadora, tengo sed. Voy a la cocina donde está generalmente la comida del gato, me estoy sirviendo un vaso con agua y, sorpresa, ¿quién aparece? El gato. ¿Qué hace? Come. Se come 3, 4 pepitas, una caricia, una cosa, te vas y el gato se va. Los gatos no comen solos.
Los gatos necesitan compañía para comer. Inclusive los grandes felinos cazan solos y después comparten su comida. Los gatos no comen comida fría. Los grandes felinos comen hasta que la presa se pone fría. Después que se la coman las hienas, los zamuros, los buitres, lo que sea. Pero ellos comen caliente. Así que si ustedes tienen un gato hospitalizado, alguien va a tener que acompañar al gato a comer. Hacerle cariño, no sé qué, ven, come. Otra cosa, yo le pongo la comida al gato y si en 10 minutos no ha comido, quítasela. Porque si se la dejas ahí para que él coma cuando quiera, va a crear aberración a la comida, una aberración psicogénica a la comida y no va a comer pero más nunca. Prefiere morirse de hambre que comerse eso. Y lo otro es por las malas, con fármacos. Antes usábamos microdosis de diazepam, les dábamos microdosis de diazepam a los gatos y ellos empezaban a comer, y se quedaban dormidos sobre la comida. ¿Cierto? Eso tenía su inconveniente. Ahora, Greg Ogilvy, un oncólogo muy importante veterinario, descubrió, entre otras cosas, y lo descubrió para pacientes con cáncer, el propofol, una de las cosas que hace es estimular el centro del apetito y de la saciedad. Entonces ahora nosotros agarramos los gatos que no quieren comer, que tienen una vía, les damos un bolo de 1 gramo por kilo de propofol, el gato se duerme, y a los 7 minutos se despierta con un hambre voraz. Tiene que tener la comida allí para que empiece a comer rápidamente. Y comen, y no pueden dejar de comer. Y eso a ti te sirve, porque casi como que sea algo que tenga una buena carga calórica, va a hacer que no entre en estas lipidosis hepáticas. Y es un detallazo que nos regaló el doctor Ogilvy. Así que los puntos claves para tratar el dolor en los gatos pasan primero por entender que hay una similitud en términos de percepción y anticipación del dolor, exactamente igual como en los perros o en los humanos, que debemos estar familiarizados con los fármacos, reconocer los signos de dolor a sabiendas de que, hay signos muy subjetivos como el ronroneo. Pero ahora que hablamos del tema de los músculos y la expresión facial de los gatos tienen son muy expresivos a diferencia de los perros. Los perros son así. Pero los gatos fruncen el ceño, levantan una ceja, pueden levantar la mitad del Belfort, bajarla, etc. Tan importante es eso, que hicieron un estudio muy lindo, ese sí lo tengo aquí en la compu, el que lo quiera revisar después se lo doy, donde fueron tomando fotos de caras de gatos en diferentes situaciones, entre ellas el dolor, y se llegó a una tabla, dice, bueno, si frunce el ceño así, más la historia clínica, le duele esto, le duele aquello. Pero eso se puede hacer porque el gato tiene muchísimos músculos en la cara, cosa que no tiene un perro. Y por supuesto, la observación ahora objetiva, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, en fin. Lo que decía Carol Matthews es que la administración de analgésicos no es solo terapéutica, sino también diagnóstica, en esos casos o situaciones dudosas donde el comportamiento doloroso está difícil de reconocer. Esto tiene que ver, doctores, si llega un propietario de gato y les dice, doctor, a mi gato le pasa algo, porque los propietarios de gatos son muy acuciosos, así que busquen. Dice, bueno, déjenme revisar al gato, no sé qué, le revisan, muestra de sangre, no sale nada. Doctor, mi gato está raro. Él no es así, seguro tiene algo. Y lo más seguro es que ese gato le duela algo. Ese gato. Empiecen a preguntar, ¿ese gato sale? Sí, doctor, se la pasa caminando por el bordecito de la pared. ¿Es posible que se haya caído? Bueno, la verdad es que yo no lo he visto, pero de que se puede, se puede. Listo, un analgésico, el gato se curó. El gato lo que tenía era dolor. Dolor. Ahí, la terapia analgésica pasó de ser terapéutica a ser diagnóstica. Y recuerden, cuando un propietario de gato les diga, doctor, a mi gato le pasa algo, ustedes están metidos en un grave problema médico, porque seguro le pasa algo. ¿Qué es? No lo sé, pero seguro le pasa algo. De hecho, ahora hablábamos con Ale, y voy a aprovechar este comentario ya que vamos súper bien de tiempo, y es la posibilidad que tienen ustedes acá
de que a cuanto gato entre a su clínica, ustedes le hagan un test de leucemia y SIDA.